es sacúdete. Pero no como la canción, sacúdete que tiene arena. No, señor. Es un texto bien interesante. La semana anterior nuestra hermana Catherine estuvo enseñando también allí en el libro de Hechos a partir del capítulo 22 y de una u otra manera este mensaje está enlazado. Dios me lo dio hace algunas semanas y bueno, oro para que Dios pueda plasmar los principios o la verdad que quiere compartirnos. Y dice la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente del verso 3 al 5, dice: mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía de la calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero, dice el verso 5, este es un pero positivo, pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. Y ese es el sacúdete del cual vamos a hablar. Usted y yo debemos aprendernos a sacudirnos de las circunstancias, a no amedrantarnos, sino que debemos utilizarlas guiados por Dios para ser promovidos, para crecer, madurar y avanzar. Así que en el contexto que estamos viendo aquí, y Pablo va rumbo a Roma a causa de llevar a cabo el cumplimiento del propósito, de cumplir la misión que Dios había establecido para su vida. Él había estado allí en Jerusalén y a causa de predicar el evangelio, no voy a andar esto solo porque Catherine nos dio una introducción la semana anterior, pero quiero introducirlo porque los mensajes van de la mano. Así que Pablo se dirige rumbo hacia Roma, está encarcelado. Pero es interesante porque cuando Dios determina el propósito o un propósito para nuestra vida, usted y yo no vamos a partir de esta tierra hasta ver cada cosa que Dios ha suscrito en su palabra y para cada uno de nosotros. Pero en esta noche quiero mostrarle, porque Kate nos enseñó, Dios a través de ella, el Dios cómo utiliza formas, maneras, personas y recursos para perseverar nuestra vida, para llevar a cabo el buen cumplimiento del propósito. Pero en esta noche quiero mostrar a la luz de la palabra cuál debe ser nuestra actitud frente a los embates o circunstancias. Y cuando usted y yo tenemos la actitud correcta, sabemos quién obra de manera sobrenatural, sabemos quién obra detrás de bambalinas, pues simplemente vamos a tener la expectativa correcta. Así que cuando Pablo iba rumbo a Roma, naufragó en la barca en la que iba, él y los demás tripulantes, pero lograron llegar a la isla de Malta, y eso es lo que está sucediendo. Y aquí de una manera particular es mordido por una serpiente. Pero ¿qué pasa? No le hizo daño. ¿Por qué no le hizo daño? Porque él no sucumbió ante el pánico, sino que Pablo entendía y comprendía que el poder que estaba en él, moraba en él, superaba esta mordedura. Así que él solo se sacude la mano con tal tranquilidad y actuó de acuerdo a su identidad, de ese poder que habita en él. ¿Y qué le quiero decir con esto? Es que cada uno de nosotros debemos mantenernos firmes en nuestra posición que ha sido renovada en la persona del Señor Jesús. Porque cuando tú y yo somos complacientes ante los ataques del enemigo, ante las circunstancias, pues quizás no vamos a sacudirnos, sino que vamos a sucumbir. Escuche, sacudirse de las circunstancias es totalmente a sucumbir. Es donde aquellas personas o algunos hijos de Dios simplemente se derrumban ante las amenazas. Quiero decirle que la complacencia de hoy en día es la cautividad del mañana. Si usted sucumbe hoy ante la adversidad, difícilmente mañana usted va a poder sobreponerse a una adversidad más compleja. Y Pablo, ¿qué hace? Cierra inmediatamente la puerta. Eso que ha querido traer el enemigo, él se sacude, llega a una isla donde quizás ellos están acostumbrados y dentro de su cultura les pudieron enseñar desde chicos que debían cuidarse ese tipo de serpientes. ¿Y qué pasa? Pues Pablo, lleno del poder de Dios, porque él aquí está lleno del poder de Dios, simplemente está entendiendo, mirando, viendo con los ojos espirituales y así mismo termina siendo su reacción.
Así que el cristianismo debe defender su posición, su identidad, no quedarse cómodo aun cuando se alcanza una victoria. En algunas ocasiones algunos creyentes se duermen ante esa primera victoria y usted y yo nunca podemos bajar la guardia. Usted y yo siempre debemos estar a la expectativa de la ofensiva, en la posición correcta. ¿Sabía usted que las causas en nuestro ejército, la policía, cuando se dan las bajas es porque ellos han bajado la guardia, ellos han descuidado, entraron en una zona de confort? Y esto no puede suceder en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo no va a desaprovechar oportunidad. Él busca el punto vulnerable, escuche, que pueda haber en nosotros. Y si usted y yo nos mantenemos con la óptica correcta, con la visión correcta, llenos del poder de Dios, pues vamos a poder salir adelante. Es decir, también tendremos esa capacidad de sacudirnos como lo está haciendo Pablo. Así que con base en esto, lo primero que vamos a ver en esta noche es: las circunstancias buscan que perdamos de vista nuestro propósito. Escuche, y esto es fundamental. El propósito de Dios es lo que da razón y sentido a nuestra vida, es la razón de nuestra existencia. Pero cuando usted y yo no nos mantenemos en la sintonía, no estamos conectados a la fuente o no le damos el valor correcto a todo eso que Dios ha depositado, pues vamos a ser un blanco fácil. Y vaya nuevamente ahí el libro de Hechos, capítulo 28, del verso 13 en adelante, dice: mientras Pablo juntaba una brazada de leña y le echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del fuego, del calor, lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. Ahora permítame hacerle una pregunta. ¿Qué hace usted ante el día malo? ¿Se sacude, se lamenta, se queja, se entristece o reacciona lleno del poder de Dios? ¿Cuál es su reacción? Así que por un momento quiero pedirle que pueda pensar en Pablo, un hombre que había naufragado con sus ropas húmedas, empapadas. Si está buscando calor es porque siente frío y está buscando abrigo, ¿cierto? Así que los isleños quedan paralizados, sus ojos están abiertos con pavor. Sabe cuál es el resultado, saben cuál va a ser la muerte de Pablo. Así que mientras desarrollaba este mensaje, a mí me gusta meterme en la película, yo me meto en el rollo. Entonces yo quise ser un espectador. Ojo que esto es solo es imaginación. Así que mire el contexto que está sucediendo aquí, porque de niños quizás fueron criados. Aquellos que han tenido la oportunidad de ir al campo, o algunos vivieron en el campo. A mí me correteó una vez una culebra que le llamaban la azotadora, y solo me pegó un correazo y duré 2 meses con la quemadura en mi pierna. Escuche, en el campo por lo general los padres previenen a sus hijos, y yo les garantizo que estos isleños que llegaron a ver allí el naufragio, porque también le ayudaron, ellos estaban a la expectativa, la reacción que iba a haber en Pablo. Pero Pablo, lleno del poder de Dios, no está viendo las circunstancias. Él no está viendo la víbora. Él está mirando entera y completamente a Dios. Así que ellos conocen muy bien los síntomas, no por haberlos leído, sino que quizás vieron algún amigo, algún familiar, una persona cercana, las circunstancias en las que iba a morir. Así que muy a menudo a la persona mordida, o esto es lo que sucede, lo investigué, se le hincha toda la cara, el cuello en unos minutos, después viene la agonía, su tráquea, su laringe tiene una consecuencia, se cierra y por ende esto es una muerte muy agonizante. Sus ojos quieren como salir, así que imaginen la escena que ellos están esperando, quizás hasta que convulsiona y ¡pum! Y se fue sin decir adiós. Pero quiero ponerlo en contexto, porque esto no va a suceder en la vida de Pablo. ¿Sabe por qué? Porque Pablo no ha perdido de vista el propósito que Dios ha determinado para él. Pablo llegó hasta este momento porque él pidió ir ante ¿quién? Ante la autoridad superior. O sea, Pablo no se ha detenido. Cuando usted y yo nos mantenemos llenos del poder de Dios, no habrá circunstancia que pueda impedir
que avancemos en lo que Él ha determinado. Así que por un momento piensen esto, la escena de los isleños y los náufragos, ellos observan como si fuera en cámara lenta. Todo el mundo conoce muy bien la escena que ellos estaban esperando. Escuche, porque esa era la escena que ellos estaban esperando. Los padres le han enseñado a sus hijos que ni aún después de matar la serpiente deben acercarse a ellas. Pero Pablo no ha perdido de vista la razón por la cual está en ese lugar. Y sabe esto, y Pablo va a utilizar esta oportunidad, porque Pablo, este hombre no hay nada que lo detenga. Pablo, lleno del poder de Dios, se sacude y lo que Dios le está dando es una oportunidad para enseñar, predicar y sanar en este lugar. Él estaría 3 meses allí y dentro de esos 3 meses que el enemigo destruye el barco, naufraga, quiere destruirlo, él no se detiene. Así que si no se detuvo allá, mucho menos acá. Pero ellos dicen, este hombre tiene que ser un criminal. Casi se muere ahogado en el naufragio. Y ahora esto, ¿será posible que sea un malhechor y le haya alcanzado la justicia de los dioses para que ya deje de vivir? Lo que ellos no sabían es lo que había expresado mi Jesús en el libro de Lucas capítulo 10 verso 19. Si le es dado toda autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer, escuche, y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Pablo, ¿qué está haciendo? Tomando autoridad y poniendo en práctica, llevando a la práctica la palabra de fe y de poder que salió de la boca de mi Jesús. Así que después de esto, lo que sucede es que se enteran de que el padre de Publio está enfermo, la autoridad del lugar. Además, me parece interesante porque yo veo a Dios obrar a todo. Es un barco, personas que llegan desconocidas y ellos no reaccionan en una forma defensiva, sino que se acercan a ayudarlos. Así que sus síntomas son bien indicados por el médico Lucas, quien escribe el libro de Hechos. Son ataques de fiebre, los padres de Publio, ataques de fiebre que duran varias semanas, diarrea que no termina, el hombre está muy débil, sus ojos están hundidos por la deshidratación, eso es lo que produce una diarrea, al parecer es difteria, a veces la fiebre provoca delirio. Publio se entera de que hay un naufragio y que hay unos sobrevivientes y que allí hay una persona que ni siquiera el poder de la víbora más poderosa lo ha podido detener. Pero escuche, porque está escribiendo el médico Lucas, pero no llaman a un médico, llaman a un hombre totalmente diferente, determinado por Dios Padre en ese momento para continuar preservando la vida de Pablo y de sus hombres para que él pudiera llegar al lugar donde debía estar. Así que hay un hombre que ni el veneno de la víbora más peligrosa le ha podido hacer daño. Pero no solo eso, porque resulta que después de ser mordido por la víbora, Dios sobrenaturalmente pone el querer en los isleños para que ellos le den un buen lugar, comida, es decir, termina utilizándolos para que cuiden. Esa noche es un lecho cómodo, provisto por el principal de la isla. Pablo quizás medita, esto fue algo que Dios trajo. Pablo quizás mientras estaba descansando, como lo hacemos muchos cuando vivimos por algún proceso, que creo que debe de hacerlo. Yo a esto le llamo lectura espiritual. Cuando nosotros estamos viviendo algunas circunstancias, esto me lo enseñó mi pastor, debemos hacer la lectura espiritual guiados por Dios para poder movernos y caminar de acuerdo a lo que Dios dice, no de acuerdo a lo que determina la realidad. Y mire, quizás él pensó, estoy yendo a Roma y hay una tormenta, sufrimos naufragio, ahora una víbora me pica. Pero quiero decirle, pero el apóstol Pablo sabía que cada una de esas circunstancias solo estaban buscando que él desviara su mirada del propósito de Dios. Escuche, las circunstancias en nuestra vida hacen 2 cosas, nos desvían, desenfocan nuestra mirada, dejamos de mirar a Cristo cuando no somos conducidos por Él, o lo segundo, si las utilizamos de la manera correcta, vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a avanzar, vamos a salir más fuertes en fe y quizás Dios va a utilizar esa oportunidad para ser promovidos. Así que mire esto,
recordando esta experiencia que Pablo está viviendo aquí, creo que es lo que lo lleva a escribir Filipenses capítulo 1, verso 29, donde él dice, porque a ustedes se les ha sido concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Así que los cristianos también lloran. A eso no le gustó. Mire, en muchas ocasiones muchos de nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios. En muchas ocasiones tomamos decisiones emocionales. Y cuando la vida se vuelve difícil, nuestro instinto en ocasiones, en medio del dolor, resulta alejándonos de Dios. Cuando lo que debemos hacer es todo lo contrario. En medio de ese momento malo, lo que necesitamos ¿qué es? Acercarnos, postrarnos a los pies de Cristo, porque eso es lo que está haciendo Pablo. En el capítulo 27 ya se va a dar cuenta que él es fortalecido. Así que aquí hay algo muy importante, y es que no debes tomar solo decisiones. Escucha que esto es valioso. Tus decisiones no pueden ser tomadas solo enfocado en el momento inmediato. Escucha, debes cambiar la perspectiva. Toda decisión que tú y yo tomemos como hijos de Dios debe tener un enfoque eterno espiritual. Recuerda que el domingo le di algunos tips, y dentro de los tips le dije que todo lo que usted y yo hacemos en esta tierra debe ser con un enfoque intencional, sabiendo en nuestro espíritu que va a ser un eco en la eternidad. Así que en ocasiones quizás no vamos a entender cómo una mala situación Dios la puede utilizar para orar a nuestro favor. ¿Usted lo ha pensado? Muchos lo hemos pensado. Yo creo que todos hemos tenido crisis de fe, pero lo interesante es quién está orando siempre allí detrás de bambalinas. Escuche esto. Nuestro enfoque a corto plazo nos impide ver los procesos a largo plazo y el propósito divino enteramente. Esto sucede realmente solo cuando llevamos a cabo una búsqueda parcial de Dios. Cuando usted solo se dedica a vivir por las añadiduras, a buscar las añadiduras, quiero decirle que usted solo tiene un enfoque y está haciendo un enfoque de búsqueda parcial de Dios, porque está detrás de solo algo. Ahí es donde está su corazón, y nuestro corazón debe ser entero y completamente para Dios. Así que mire, quizás podemos tratar la búsqueda de la voluntad de Dios como una lista de pendientes: leer, orar, servir y dar. Y si ese es lo que usted está viviendo, quiero decirle que esto es religión y tradición. Usted y yo debemos permanecer conectados a la fuente. Si usted y yo permanecemos conectados a la fuente, no habrá crisis, no habrá adversidad, no habrá circunstancia que lo detenga. ¿Sabe por qué? Porque no hay adversidad, no hay gigante, no hay demonio que se pare delante de nuestro Dios y quede en pie. Para que pueda comprender esta verdad, lo que debemos hacer es nunca perder de vista el propósito de Dios, sino confiar y reposar en Él, en su palabra y en sus promesas. Eso lo expresó David. Salmo 46:10 dice: estad quieto y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Escuche, esta quietud es pasiva, pero es agresiva, porque aquí el salmista se está refiriendo a reposar, ir a la presencia de Dios. Para que comprenda este primer aspecto, el predicador John MacArthur dijo lo siguiente: si tú logras entender y comprender que Dios está usando todas las dificultades que estás enfrentando para perfeccionarte y hacerte más fuerte, vas a poder tener paz en medio de la mayor tormenta. Oh, Dios es muy bueno, y eso es lo que está sucediendo en Pablo. Acaba de sufrir un naufragio, pero él está con la convicción que a mí nada me detiene. ¿Por qué? Porque él sabe quién está obrando eficazmente. Por eso él, aquí en Hechos, luego le escribe, Efesios capítulo 3, fortalecernos en el gran poder de Dios que obra eficazmente en la vida de todo verdadero creyente.
Y esto me lleva a lo segundo, y lo segundo es, en medio de las circunstancias, Dios te llenará de ánimo y de fortaleza. Escuche, porque aquí hay algo bien interesante y le voy a dar un tic ahí, porque un error que cometen los creyentes, las personas, es que cuando hay una circunstancia, una adversidad, una crisis, hasta dejan de comer. Yo no hago eso. Yo le decía a mi esposa con el suceso de mi hija, mi amor, pero come, vea, yo no dejé de mandarme ninguno de los 3 golpes. Porque clínicamente cuando usted no come, su cuerpo es afectado. Se lo voy a mostrar de la manera natural, pero también espiritual. O sea, ¿por qué debemos alimentarnos? Porque nuestro cerebro funciona con glucosa que debe comenzar a funcionar después de ciertas horas del día. Y ellos habían perdido el apetito, habían perdido el ánimo, estaban cansados. ¿Qué iba a comenzar después? Iban a delirar. ¿Y después qué llegaba? Una circunstancia peor. Pero Pablo, Hechos capítulo 27 dice lo siguiente a partir del verso 21, dice, nadie había comido en mucho tiempo. Oiga, qué feo. Oiga, no habían comido porque no querían, porque ellos llevaban provisión en el barco, ya se va a dar cuenta. Ellos llevaban la provisión. Eso es lo que hace el enemigo. El enemigo te enfrasca. A mí me encanta, hoy está Deli aquí. En el suceso de mi hija, Deli llegó con un almuerzo así hecho en casa. ¡Qué delicia! Y yo me raspé hasta lo último. Esta gente dejó infundir en su corazón miedo, temor, ansiedad, tristeza y desánimo. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió la tripulación y le dijo, señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Escuche, Pablo les había dado unas indicaciones, pero ellos no lo tuvieron en cuenta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Habían tenido que literalmente desocupar el barco. El verso 22. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted le haya sentido a esto? Ojo que están en medio del mar. Se va a perder el barco. En medio del mar se va a perder el barco. De una vez yo me fui a la lógica. ¿Cómo llegamos a la orilla? O sea, ¿cómo vamos a llegar? ¿Volando o qué si no tienen alas? Yo quiero que mire lo que hace la fe. Yo quiero que mire lo que hace un corazón lleno del poder de Dios. Yo quiero que mire lo que sale de la boca de un hijo de Dios cuando cree, confiesa y declara la palabra. Pero ellos no creían. Y dice, pues anoche un ángel de Dios a quien le pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. Esto a mí me parece hermoso. Por eso Pablo habla de sí mismo como Pablo, apóstol, siervo de Cristo. Me gusta la versión que dice esclavo de Cristo. Escuche esto. Y dijo Pablo, no temas, porque ciertamente será juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Yo quiero que mire el trasfondo de esto, porque Pablo no solo pidió protección para su vida, sino para todas las personas que iban en el barco. ¿Está viendo lo que hace la fe? ¿Está comprendiendo lo que Dios quiere decirnos en esta noche? Uy, qué hermoso, a mí me encanta esto. Dios es muy fiel. ¿Qué recibió Pablo? Una palabra a su espíritu. La confesó, la declaró y avanzó en eso. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Creo que era el único que le creía. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Dios, Señor. Yo veo a Dios aquí en todo, de principio a fin. Así que en aquel entonces, quiero mostrarle un poco, había un flujo continuo de seres humanos en todas partes en el imperio, es decir, esclavos. ¿Por qué? Porque estos barcos suplían ciertas necesidades y recuerde que ellos van hacia Roma, donde están esos grandes coliseos, donde se generaban luchas. Pero mire, y estos eran hombres completamente desesperados, pero qué gran oportunidad le está dando Dios a Pablo para predicar el evangelio. Por eso le
digo que ni ahí Pablo se está quedando callado, porque Pablo, usted y yo, en medio de la tempestad, de la tormenta más terrible, podemos predicar de Cristo. Es más, es una de las mayores oportunidades que Dios le va a dar a su vida para que personas que rechazaban a Cristo ahora caigan rendidos a sus pies. Oh, Padre. Y lo que Pablo está viviendo aquí eran personas presas, sin ninguna esperanza, hombres desamparados. Y quiero decirle que esto debe llevarnos a las palabras que expresó el Señor Jesús en el libro de Lucas, donde Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para acá? Para libertar, para sanar y sacar de la esclavitud. Eso es lo que está haciendo este hombre aquí. Así que el capítulo 27 es un relato fascinante, hermoso, donde nos permite ver la gloria de Dios. Lucas relata el viaje de Pablo a Roma. A mí me encanta Lucas porque, dado que Lucas es médico, Lucas tiene unos detalles muy particulares que los evangelios solo los vemos allí. Lucas ha tomado nota de la angustia de estos hombres. Habían estado tan molestos durante tantos días y ansiosos sobre el resultado de este viaje que el temor había destruido sus apetitos, no habían comido. Y en medio de esto, Pablo, lleno del poder de Dios, se pone en pie para decirle: hey, solo que coman, solo que coman. Mire lo que hacen las circunstancias. Eso es lo que hace el enemigo. Toca tan fuerte en ocasiones a nuestra vida que él quiere que dejemos de hacer tan solo lo básico. Y luego de no comer, no oras, no lees la palabra, dejas de venir a la iglesia. ¿Sabes qué quiere el enemigo? Sacarte del rebaño. Porque si te saca del rebaño, tú eres presa fácil y eres vulnerable. Así que no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Su razón para decir esto es que el ángel del Señor se le había aparecido la noche anterior y lo había fortalecido. Y esta escena la vemos en el libro de Daniel, capítulo 10. Hay una escena muy parecida donde Daniel tiene una visión. Y él buscó inmediatamente el rostro y la presencia de Dios. Y dice el verso 12 que se le aparece el ángel del Señor y le dice: Daniel, desde el primer día en que propusiste buscar a Dios, tu oración ha sido respondida, ha sido contestada. Así que cuando tú y yo decidimos buscar a Dios de corazón, consagrarnos para Él, no contaminarnos, Dios obrará de manera sobrenatural. Así que fíjese en el tremendo poder que un hombre de fe ejercitó por medio de la oración. Cuando tú y yo buscamos, nos fortalecemos en Dios, quiero decirte que Dios obrará de manera sobrenatural. Si tan solo nosotros le pidiéramos con fe, Dios siempre estará listo para concedernos mucho y mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Salmo capítulo 46, verso 1, dice el escritor: Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos que difíciles. Y Hebreos capítulo 4, verso 16 dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallaremos respuesta al oportuno socorro. Mire esto, tenga presente esto: la ayuda secreta que Dios nos da o le da a un creyente de manera sobrenatural, hay que ser conscientes y ser intencionales y tener fe en que cuando nosotros buscamos de la ayuda de Dios, Él va a obrar de manera sobrenatural. Pablo fue expuesto al mismo riesgo que los demás. Sin embargo, Dios es quien lo fortalece con una palabra de ánimo en medio de la prueba. Dios no le quitó la prueba a Pablo. La tormenta no era menos severa para él que para los demás o que ningún otro. Escuche, el peligro era igual y evidente para todos. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios. Así que mire, las olas eran igual de altas, la oscuridad, el frío. Oiga, era la misma escena para todos. ¿No le parece interesante? Todo era exactamente igual para todos, excepto
lo que Dios había concedido a su siervo. Y lo que había concedido a su siervo era una palabra que le había dado a su espíritu, donde ninguno iba a morir y que él se iba a presentar ante la autoridad en Roma. Oh, Dios. Así que solo necesitas la confirmación de su palabra a tu espíritu. Cuando tú tomas la confirmación de Dios a tu espíritu, yo te garantizo que tú vas a tener una óptica y una visión diferente. Así lo declaró el profeta Isaías, capítulo 46, verso 10, dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. Eso es lo que está experimentando Pablo, Fercho. No puedes temer porque Dios está contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Escuche, porque esta es la clave. A mí me encanta cómo Pablo se refiere a Dios. Cuando él está diciendo, mi Dios pues suplirá, lo toma a título personal. A título personal, es mi Dios, es mi Padre, es mi Rey. Por eso Él es mi pastor. Por eso Él cuida de ti. Debe ser nuestro Dios. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa, nos dice Dios. Así que esto revela, este texto en particular nos permite ver de qué se trata la fe cristiana en nuestra vida. Y es confiar, reposar y descubrir los recursos sobrenaturales que Dios ha dispuesto para todos aquellos que verdaderamente confiamos en Dios. Y esto segundo debemos comprenderlo de la siguiente manera. Y lo que ellos estaban viviendo aquí, el temor es la reacción natural e instintiva frente a las circunstancias que nos amenazan. ¿Lo ha vivido? Escuche. Eso es lo natural, pero como usted y yo somos seres espirituales, como usted es conducido por Dios, como usted se mantiene lleno del poder de Dios, quiero decirle que el antídoto supernatural al temor es la oración. Por eso, 2 Timoteo, capítulo 1, verso 7, Pablo también, esta escena le sirve para ahora escribirla a Timoteo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Escuche, poder, esto se lo he repetido en este mes más de 3 ocasiones. Poder, el poder que levantó a Cristo de los muertos. Escuche, amor, el perfecto amor de Dios que echa fuera todo temor. Dominio propio, donde usted tiene control de sus emociones para poder reaccionar de manera correcta ante la adversidad. Y esto me lleva a lo tercero. Y lo tercero es que Dios se encargará de restituir lo que el enemigo quiso robarte. Escuche, a mí esto me parece hermoso. Porque desde el Génesis yo veo claramente esto. El enemigo engañó al primer hombre, pero Dios determinó a Cristo para restituir. Cuando tú ves a José, Génesis capítulo 39, ¿qué quiso hacer el enemigo? Dañarlo, destruirlo. ¿Y qué hizo Dios? Capítulo 42, 43 y 44, 45, restituyó y lo puso un mejor lugar. A mí me encanta Dios, porque Dios pone al enemigo, aquel que quiso robarle, que le pague con intereses y creces. Ese sí que hace que pague con retroactivos. Así que Hechos, capítulo 28, versos 7 al 10 dice, cerca de la costa a donde llegamos había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. ¿Escucha esta escena? Esto es interesante. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él y puso sus manos sobre él. ¿Y qué? Y fue sano. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, mire lo que es la gracia, mire lo que es el carisma, mire lo que es el favor. Yo no sé si usted logra comprender lo que Dios nos dice. Oiga, el enemigo usted no le puede robar nada. No lo creyeron. El enemigo no puede robarle la provisión que Dios ha determinado para que usted cumpla su propósito en este tiempo, en este momento y en este lugar. Aleluya. Como resultado, nos colmaron de honores
Y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Oiga, mi Dios es poderoso, porque perdieron un barco y les dio otro barco. Y no solo les dio el barco, sino les dio la provisión. Así que junto con la prueba, lo que viene es la salida. Amén. Así que es interesante ver la reacción de los isleños. Primero, han sido hospitalarios. ¿Por qué? La gracia de Dios dice que Él pone el querer como el hacer, dándole refugio por el frío y por la lluvia intensa. Un poco después, cuando ven la serpiente colgando de la mano de Pablo, quiero decirle, este sin duda es un homicida, piensan ellos. Qué fácil es apresurarnos ante las evidencias y ante las circunstancias. Oiga, ¿qué tan fácil cae usted ante las circunstancias? Dios. Aquí se podría argumentar que había algo para sospechar, sin embargo, ellos ignoraban. Escuche, mire lo que ignoraban que Pablo no era ningún homicida, sino que de hecho era el siervo del Dios Altísimo. Así lo declara él. Era el hombre más santo de los 276 que habían en el barco. ¿Está comprendiendo? ¿Sí ve por qué el enemigo no puede destruirlo? ¿Sabe por qué? Porque Dios preserva nuestra vida para el cumplimiento del propósito. Salmo 1:6 dice, la parte A, porque el Señor cuida el camino de los justos. Y eso es lo que está haciendo Dios en medio de 277 que llegaron a ese barco. Por la causa de uno, Dios se glorifica de manera sobrenatural. Porque por la causa de ese uno había un propósito donde él iba a impactar la vida de esas personas en la isla de Malta. Así que en relación al milagro hecho por Pablo, escuche, el gobernador, podemos observar lo siguiente, 3 cosas rápidamente. Lo primero, Pablo entró donde estaba el enfermo. Tuvo contacto directo. Le pregunto, ¿qué hacemos nosotros en ocasión? Si ve que hace un rato estábamos orando por don Álvaro. Esta mañana me llamó esta persona y me dijo, ¿puedes venir a casa? Porque yo sé que Dios a través de ti nos va a dar palabra. Y yo dije, de una, ya organicé la agenda. Y eso es lo que está haciendo Pablo. O sea, Pablo está llegando a ese lugar donde quizás ninguno otro había ido, pero él va, él tiene contacto. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Por eso lo describe y lo narra en el libro de Filipenses. Esto es maravilloso. Lo segundo, Pablo oró, no fue presumido y trató. No, él oró con todo el poder de Dios, convencido que ese mismo poder que lo libró de la muerte de la serpiente, ahora levantaría a este hombre. Y no presumió, le dio la gloria a Dios y dijo, levántate. Lo tercero, le impuso las manos. Y aquí el contacto se hizo ¿qué? Más íntimo, o sea, generó una cercanía. Él mostró el amor de Dios y al generar una cercanía, escúchelo, porque los isleños lo vieron, eso gestó agradecimiento. Por eso ese agradecimiento, cuando usted y yo sembramos la semilla de Dios, va a gestar un fruto de agradecimiento. Así que sin duda, que habiendo allí muchos enfermos, esta secuencia de eventos se repetiría docenas de veces. Supongamos que había muchos casos de fiebre y disentería en esa isla, dado que esa enfermedad era contagiosa. Pablo aplicó lo que dice el salmista, Salmo capítulo 121, y dice la Nueva Biblia Viva a partir del verso 1, de verdad, jamás duerme ni se cansa el que cuida a Israel. El Señor mismo te cuida, el Señor está a tu lado como una sombra protectora. El sol no te hará daño, ni daño de día, ni la luna de noche. Te guarda de todo mal y protege tu vida. Y el verso 8 dice, el Señor te cuida cuando vas y cuando vienes, desde ahora y para siempre. ¿Por qué pongo este texto allí? Porque recuerde que Pablo era un fariseo, celoso de la ley, así que él tenía muy bien claridad. ¿Y qué está haciendo Dios? Dios está procesando su fe, su carácter, su esperanza, su confianza, y este evento le va a servir para que luego comience a describir las epístolas. ¿Está comprendiendo?
Así que a medida de que usted y yo superamos las pruebas y las adversidades, nuestra fe va a crecer. Así que en esa isla del mar Mediterráneo, a 250 kilómetros al sur de Sicilia, el apóstol y sus compañeros iban a pasar 3 meses. Escuche, oiga, a mí me encanta Dios. Habían perdido todo y ahora suple para 3 meses. 3 meses, la isla tiene aproximadamente 316 kilómetros y actualmente una población de más de 400,000 habitantes. Por supuesto que en ese momento no había la misma cantidad de personas, pero mire el tamaño de la isla, y así como el tamaño de la isla es el tamaño de la provisión que Dios está determinando. Así que sin duda que el agradecimiento de los familiares de muchísimos enfermos que fueron curados va a significar, escuche, que el apóstol y demás náufragos van a ser muy bien tratados y alimentados. Yo creo que ahora estos manes sí comenzaron a comer. Y ya se va a dar cuenta por qué. Porque ellos tenían que prepararse. Escuche esto. Dios ha provisto este descanso especial para Pablo. ¿Por qué? Porque iba a ser encarcelado. Pero aún en la cárcel cuenta con la gracia de Dios. Antes de la tensión emocional que significaba vivir 2 años en prisión, escuche, y comparecer ante los tribunales legales, no concluiría con su injusta condena, sino que mire lo que está sucediendo aquí. Pablo tiene claro que el Señor tiene un plan para su vida y que ese plan no tiene el punto final allí. Salmo 118:6 dice: el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Y esta es la perspectiva, esta es la visión que usted y yo debemos tener. Mira, aquel Pablo que llegó a Malta apenas con la ropa puesta, ahora se ha transformado en un poco tiempo en uno de los hombres más conocidos y famosos. Gracias ¿a quién? Al favor de Dios. Esto no lo logró simplemente con una campaña de publicidad bien organizada, no, sino por su servicio práctico a aquellas personas que estaban necesitadas. Pablo está gozando del favor y la misericordia de Dios, así como lo expresa el Salmo 23, capítulo 6. Seguro estoy de que la bondad y el amor de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Así que tu carrera no ha terminado. No lo creo yo. Oiga, su carrera no ha terminado. Usted y yo vamos a partir de esta tierra hasta que el Señor haya cumplido su propósito en nosotros. Estos enfermos curados por el poder de Dios son la manera que Dios utilizó, escuche, para validar el mensaje poderoso de Cristo a través de la boca de Pablo. Y Pablo lo que hizo fue caminar bajo los principios que Dios establece, dejarse usar por Dios una vez más en una circunstancia diferente, pero obrando a través del mismo Dios, porque lo que cambia son las circunstancias. Pablo tenía claridad que su propósito no había concluido, y eso es lo que expresa Salmo capítulo 138, versos 8 y 9 dice, me gusta cómo lo describe la Nueva Traducción Viviente, y la Nueva Traducción Viviente dice, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Escuche esto. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Y lo que quiero decirte con esto es que tú y yo vamos a estar aquí en esta tierra hasta que Cristo venga o hasta que hayamos cumplido el propósito. Por eso a usted no lo puede detener absolutamente nada. Si usted conoce la razón por la cual está en esta tierra. Escucha esto. Voy a concluir. Quiero pedirle por favor al pianista que venga. Conclusión práctica de este mensaje. Vaya ahí al final, Hechos capítulo 28, verso 7, porque aquí hay algo bien maravilloso. Escuche esto es bien interesante. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso ¿qué? Las manos y ¿qué? Y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran ¿qué? Eran sanados. Esto tiene un resultado, escuche, lo que produce la gracia de Dios en nuestra vida es agradecimiento, semilla, siembra,
honra y dar de gracia lo que de gracia recibimos. Verso 10, nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Escuche el 11, al cabo de 3 meses en la isla, zarpamos en un barco que había invernado allí. Oiga, si se da cuenta, porque Dios restaura todo aquello que el enemigo quiso robarle. Escuche, porque mi Cristo, lo más valioso que ha restaurado, ha hecho en su vida, es rescatarlo de la muerte espiritual. Zarpamos en un barco que había invernado allí. Era una nave de Alejandría que tenía por insignia los dioses oscuros. Así que mire, porque más adelante en el verso 30 dice: durante 2 años ya Pablo llega al lugar, Roma. Escuche esto es hermoso. Ya está en Roma. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Escuche, porque esto es clave. Y dice que Pablo, de su trabajo, gozaba unos beneficios estando en la cárcel. Le brindaban seguridad gratis, porque tenía un guardia que debía cuidarlo, debía garantizar su seguridad. Trabajaba predicándole a Dios y predicando, haciendo su labor. Recuerde que incluso él hacía carpas, podía pagar el alquiler. Pero mire, concluyo diciéndole lo siguiente: cuando estamos en el lugar correcto, haciendo la labor sin nada, Dios se encargará de nuestra provisión. Así que Dios tiene mayores cosas poderosas para cada uno de nosotros. El Señor nos dice en esta noche que todavía no ha completado para tu vida todo lo que tiene que hacer, para tu casa, para tu familia, ministerio. Escucha, todavía no estás en el lugar que debes estar. Estás simplemente en un proceso. Así que ¿cuánto le dicen en esta noche? Padre, me suscribo a tu proceso para ver cumplir tus promesas. Amado Dios, en esta noche quiero darte gracias. Gracias por tu palabra. Amén.